Hola, amigo conejo, estás en el tarot de medianoche. En el primer comentario os dejo por escrito el año y el elemento que os corresponde. Comenzamos con las predicciones para conejo en sol, luna y ascendente. Conejo en sol, luna y ascendente. La luna. Bueno, pues es una semana para desarrollar mucho la imaginación. Tenéis mucha ilusión por comenzar cosas nuevas. Momento para combinar la intuición, la imaginación y la sabiduría. Ellas tres juntas te traerán el éxito en todos los comienzos de este tiempo. Estás en un tiempo de desarrollo de grandes ideas. Así que, aunque no las lleves ahora a cabo, apúntalas, guárdalas, déjalas escritas, porque llegará un momento en el que esas ideas se llevarán a cabo. Aunque ahora se desarrollen, no quiere decir que se vayan a poner en práctica en este momento, porque ahora es un momento de creación, no de llevarlo a cabo. Entonces, guarda todo aquello que te venga a la cabeza, todos esos proyectos, no los deseches, no pienses que lo has pensado, pero que eso nunca se va a llevar a cabo. No lo pienses, guárdalos, porque en un futuro esto se llevará a cabo. Te trae noticias de embarazos o a vosotros o en un círculo muy cercano, a nivel familiar o amistades muy cercanas. Vamos a ver esta energía, cómo afecta a conejo de tierra en sol, luna y ascendente. Para conejo de tierra, en sol, luna y ascendente, un conejo de tierra. ¿Lo ves? Aquí, en este caso, a tierra le están confirmando que estos proyectos que los guarde, porque vais a tener mucha suerte en el futuro. Ella está mirando hacia el futuro. Aquí tenéis esta puerta que se os abre y que aquello que ahora estabais llevando a cabo va a tener mucha suerte, vas a tener mucho éxito, así que ten paciencia, eso llegará en su momento y cuando ello vea la luz vas a saber los grandes beneficios que vas a tener. También te está hablando, que aquellos que se vayan a quedar embarazadas, como en el futuro, pues estos embarazos llevan a un buen puerto. También es un tiempo de nuevas relaciones, de que en este tiempo puede que vengan parejas, amigos o algo más a vuestra vida. Es un tiempo de empezar nuevas relaciones y relaciones que son positivas. Dale riendas sueltas a tu imaginación desde la sabiduría, porque te va a traer grandes cosas y grandes éxitos. Vamos a ver cómo lo tiene conejo de metal, cómo le afecta esta energía en sol, luna y ascendente para conejo de metal en sol, luna y ascendente. Bueno, aquí te están avisando de que esta gran intuición que se está desarrollando en ti te va a hacer ver las personas falsas que tienes a tu alrededor. Es como si durante mucho tiempo hubieras estado observando amigos, familiares, situaciones, personas del trabajo. Bueno, pues esta gran intuición te va, se van a descartar estas personas y las vas a poder ver de cara.
¿m? No como antes. Antes lo sospechabas, pero ahora es la confirmación de algo que tú ya llevabas mucho tiempo pensando, ¿eh? Son personas que han tenido doble cara. Te hacían una cara por delante y otra cara por detrás. A veces hasta jugaban a tres bandas. Esto te va a afectar digamos, en todo lo que es tu círculo social, ¿eh? Puede incluso que te vas a llevar alguna que otra decepción, porque entre esas personas quizás vas a ver que algunas no te los esperabas. Te pensabas que podían ser personas que sí que te venían con la verdad por delante, pero en este caso vas a descubrir que no, ¿no? Bueno, es un tiempo para ello, es un tiempo para sacar lo oculto y para seguir adelante en tu vida. Tampoco interesa tener ese tipo de personas a tu alrededor porque en realidad te frenan y también, pues bueno, es un tipo de manipulación, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tal lo tiene Conejo de Fuego en Sol, Luna y Ascendente para Conejo de Fuego, en Sol, Luna y Ascendente para Conejo de Fuego. Bueno, pues Conejo de Fuego lo tiene muy bien. Va a recibir papeles importantes, notificaciones muy importantes, que incluso puede que le hagan viajar, salir de donde ahora está, en su zona de confort. Se puede estar hablando de viajar por motivos laborales. Si es así, es porque realmente es muy importante para su vida, es una oportunidad única, quizás un gran sueldo o una gran subida de categoría. Algo que en realidad va a ser muy positivo, muy positivo en vuestras vidas. Para otros van a ser unos documentos que ya se habían tramitado para irte del país, para ir a otro lugar a trabajar o incluso también puede ser viajes de placer. Pero bueno, aquí aparecen documentos importantes, entonces es más, pues bueno, quizás hayas pedido papeles para trabajar en otro país y ahora se te haya concedido, los vas a recibir y vas a poder hacer ese viaje, esa oportunidad que estás buscando. Para otros van a ser una beca concedida para estudiar fuera del país donde estás. En todo caso, estos papeles llevabas solicitándolo o tramitándolo ya bastante tiempo. No es un papel que vayas a tramitar ahora, sino que ya se había solicitado hace quizás meses incluso atrás. En todo caso, esas noticias que estabais esperando son positivas. Vamos a ver qué tal lo tiene Conejo de Agua en Sol, Luna y Ascendente para Conejo de Agua, en Sol, Luna y Ascendente para Conejo de Agua. En este caso se está hablando de un viaje colectivo, puede ser un final de curso, por estudios, por universidad, pero en realidad es con muchísima gente, quizá incluso del inserso, pero vais a necesitar la confirmación o la aprobación o de papeles legales como pasaporte o algún comunicado en el cual te dan el permiso para viajar a otro sitio o incluso la aprobación de tus padres, la confirmación de que sí que puedes viajar.
porque no es un viaje en soledad, sino que es un grupo de personas. Entonces, bueno, puede que sea que viajéis fuera del país donde estáis. También vais a estar recibiendo muchas noticias de muchas personas, muchos mensajes, puede ser a través de WhatsApp e incluso correos electrónicos en este caso. Bueno, pues prudencia con los viajes. Vamos a ver qué tal lo tiene Conejo de Madera, en qué le influye esta energía a Conejo de Madera en Sol, Luna y Ascendente. Sol, Luna y Ascendente para Conejo de Madera. Bueno, aquí os están hablando de una recuperación, de un sufrimiento. Me comunican que puede ser de personas que han estado pasando por momentos de depresión, por un momento de estancamiento en el que no veían la forma de salir adelante, en el que anímicamente están bastante bajos. Bueno, pues aparece el árbol, la recuperación, es la salud, la sanación. También nos están avisando un poquito, pues que, bueno, que es que a ver si podemos cambiar un poco, quizá a las personas que no tienen un buen hábito alimenticio o que no se están alimentando adecuadamente. Pues en este caso sí que te lo están marcando un poco, que hay que acabar con esa situación, que tienes que ponerte en marcha con ello, quizá hacer una depuración a nivel físico, alimentario, porque te has sentido durante mucho tiempo muy estancada. Ahora, porque la luna siempre es un tiempo de gestación, es decir, que esto ya viene de tiempo atrás. Sí, este tiempo ya ha pasado. Entonces, utiliza esta imaginación, esta intuición que te aparece con fuerza en esta carta para retomar otra vez tu vida y volverla a poner otra vez en marcha, volver a salir. En ciertos países ahora hace muy buen tiempo, es un momento de comenzar a moverte. Aprovecha este tiempo para acabar con este encierro, con este estancamiento y sobre todo con este sufrimiento. Porque ahora ya ha llegado esa sanación, ya has pasado ese duelo y ahora es momento de recuperarse, es momento de recuperar tu vida en todos los sentidos. Quizás la alimentación también te ayude mucho. Ese estado anímico, como si también se te hubiera quitado mucho las ganas de comer. Bueno, pues ahora hay que volver, hay que coger esa energía, te habla de energía, el árbol siempre trae energía, aquí tienes el arco iris, y volver a tener esas ganas, ese momento de ponerlo todo en el asador y volver a tirar hacia adelante. La vida está para vivirla. Recuerda que tú vienes aquí a ser feliz, que eso no te lo quite nadie. Recuerda que uno tiene que ser uno por encima de todo el mundo, sobre todo en lo que es en los malos momentos, ¿vale? Entonces recuerda que tú tienes que estar por encima de todo el mundo, que tú eres lo primero. Deja de darle importancia a los demás. Tú eres lo más importante en tu vida. Tú tienes el poder siempre de salir de cualquier situación. Así que ponte firme y ámate. Ámate. Por encima de todo el mundo, ámate. Bueno, pues os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría
para que puedas llevar todo esto a cabo y mucha valentía. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.